Recording in progress. Bueno, vamos a orar, chicos. Amado Señor, queremos darte gracias, Señor, por tu amor, darte gracias por tu misericordia, Señor. Queremos en esta noche honrar, Señor, tu presencia en nuestras vidas, tu palabra, conociendo más de tu persona, Señor, conociendo más de tus siervos, Señor, que tanto tienen que enseñarnos a nosotros como cristianos. Así que te pedimos, Espíritu Santo, que vos abras nuestra mente, que abras nuestro corazón, Señor, para que juntos podamos conocer más tu corazón. Y te damos gracias, Señor, por este tiempo, te pedimos por los que están por llegar, Señor, los que tal vez no se puedan conectar por alguna situación, que vos los bendigas y los cuides, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Muy Amén. bien, muy bien. Vamos a ver entonces Filipenses. La humedad nos hace mal a todos. Filipenses, habíamos quedado en el 18. El 18a era más o menos lo... ¿Por qué cerré la Biblia? Digo? Se me pegan todas las paginitas estas que está vieja. Gálatas, Efesios, Filipenses, ahí estamos. Bueno, habíamos quedado en el 18, la primera parte, por sobre todas las cosas, y vamos a empezar a leer desde ahí, y hoy vamos a, quería llegar hasta el 30, pero es bastante, hasta el 30 va a ser mucho, entonces vamos a ir hasta el 27, ¿sí? Si yo mal no recuerdo. Hasta el versículo 27. No, hasta el 24 vamos a ir. Porque como que cierra un tema. Y dice así la palabra. Yo lo voy a leer en Nueva Versión Internacional. Y dice, voy a ir desde el 18, porque si no queda como cortado lo que está diciendo, ¿no? Y dice, ¿qué importa? Al fin y al cabo, ya sea, con motivos falsos o sinceridad, se predica a Cristo. Por eso me alegro. Es más, seguiré alegrándome, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda liberalidad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ahora bien, si seguir viviendo en este mundo representa para mí un trabajo fructífero, ¿qué escogeré? No lo sé. Me siento presionado por las dos posibilidades. Deseo partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor, pero por el bien de ustedes es preferible que yo permanezca en este mundo. Y hasta ahí vamos a ver hoy. Hola, Lore, ¿cómo estás, linda? Y hasta ahí vamos a intentar ver hoy. Bueno, estábamos viendo que esta carta se caracteriza porque Pablo, a pesar de que está en sus prisiones, tiene una mirada optimista de todo, porque él está viendo que a pesar de todo el Evangelio se sigue extendiendo. Y entonces, aún a pesar de él, ¿no? Para que voy a ver en mi cosita. Yo puse así, ¿no? En el verso 18, la parte B, ¿no? Donde él dice, por eso me alegro y seguiré alegrándome. La alegría que él tiene, es re loco eso, porque él aún estando en prueba, él está manifestando un gozo real, ¿no? Y dice que se alegra y que se seguirá alegrando. Y la cosa es que la alegría de Pablo estaba enfocada en Cristo y en la extensión del Evangelio. O sea, nosotros a veces nos alegramos en otras cosas. Me alegro cuando encuentro un trabajo, me alegro, qué sé yo, cuando aparece alguien nuevo en la familia, ¿no? Que viene un bebé, eso nos da alegría, que está bien. Nos alegramos cuando tenemos bendiciones, nos alegramos cuando estamos bien, pero es raro que nosotros nos juntemos a celebrar porque se extiende el Evangelio. Mirá, vamos a hacer una fiesta porque estuvimos predicando y una persona más se convirtió. ¿No? A veces nuestro foco está de la alegría está en otros lados. Si bien es cierto que nosotros nos alegramos cuando la gente se convierte, claro que sí, pero a lo que vamos que Pablo era un apóstol, un siervo de Dios tan potente y tan invencible
Y acá vemos la razón por la cual, porque realmente su foco era Cristo y el Evangelio. No había cosa más importante para él. Él estaba enfocado en eso. De hecho, Pablo entendía muy bien que acá nosotros estamos de paso, que somos peregrinos, que somos extranjeros y que realmente, si Dios nos eligió, es para que el Evangelio se extienda, ¿no? Para que nosotros podamos mostrar a Cristo. Pablo dice, en otra parte, en otras cartas dice que yo soy una carta leída. A donde yo voy, el aroma de Cristo es manifiesto. Y vos decís, qué tipo petulante, ¿no? Uno piensa si no conoce quién es Pablo, pero no, Pablo le interesaba su gloria, su mayor motivo de orgullo era que él era de Cristo. Y que cada vez que una persona se convertía, el reino de Dios se extendía y su Dios era glorificado, ¿no? Ese era el foco de Pablo. Por eso podemos decir que Pablo es una persona que es un siervo, y esto lo digo yo, ¿no? Como invencible, difícil de tirar abajo. Y ahora lo vamos a ver con respecto a estas cositas que él está escribiendo. Entonces, él se alegra porque Cristo es predicado, pero más aún, dice, que acá hay algo muy interesante, dice que él se alegra, ¿no? Por las oraciones y por la ayuda del Espíritu Santo. ¿Quién lee el versículo 19? El versículo 19, ¿qué dice? Yo sé que por la oración de ustedes y con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi liberación. Acá vemos a un Pablo, ¿no? Que no se la cree solo. Él es muy lindo. Él lo que cree es en la importancia de la comunión de la iglesia, ¿no? Y él está diciendo acá que gracias a las oraciones de sus hermanos y gracias a la ayuda del Espíritu Santo, esto que está pasando va a resultar en su liberación. Y nosotros pensamos, bueno, en la liberación de la cárcel. Pablo por eso era optimista, a pesar de haber estado 2 años metido ahí, a pesar de que era un tiempo de persecución, si bien no estaba tan abierto todavía abierta la persecución, aún así era un tiempo difícil para ser cristiano. Pero Pablo aún vemos la expectativa optimista y positiva que tiene, que gracias a las oraciones, a que la iglesia está intercediendo por él, y gracias a la ayuda del Espíritu Santo, esto va a redundar en su liberación. A Pablo no le interesaba morir por causa del Evangelio, porque él está dispuesto a morir, lo dice en más de una ocasión. Es más, en estos versículos que vamos a ver ahora, él dice, bueno, para mí el vivir es Cristo, que es la parte central, ¿no? de este capítulo. Eso, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero lo dice alrededor de todas estas situaciones que él está pasando. Pablo acá no es un dicho ni un versículo que repite ni algo que se inventó. Es su historia de vida, ¿entendés? Y él es consecuente con lo que dice, porque se nota en su vida que él vive esto que está diciendo. Entonces a Pablo no le interesa morir a causa del Evangelio, él está dispuesto, pero aún así tiene la esperanza de ser liberado. ¿Por qué lo leemos en este versículo? Porque sé que gracias a los dones de ustedes, el Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, ¿sí? Qué interesante es ver que este hombre, en medio de una situación tan delicada, primero, siente felicidad y alegría. ¿Cuántos de nosotros, estando en medio de una prueba, realmente, vamos a hablar en serio, tenemos felicidad y alegría? ¿Cuántos, no sé si ustedes alguna vez haciendo las cosas bien para el Señor, alguien habló mal de ustedes hablando que estaban haciendo las cosas mal? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, a mí me pasó, y a mí no me dio alegría, diciendo, bueno, no importa, yo estoy haciendo cosas para Cristo, qué feliz, yo me alegro del Señor. A mí me dio bronca. Y es más, yo le reclamaba a Dios, yo digo, Señor, estoy haciendo las cosas bien y me están castigando, ¿qué pasó? Pero bueno, ¿entendés a lo que voy? Qué distinto que es nuestro corazón
voy a hablar así, qué distinto es mi corazón al corazón de Pablo, ¿no? Porque yo te soy sincera, a mí me cuesta alegrarme cuando las cosas me van mal. Es un aprendizaje que tenemos que tener. Uno de a poco, no es que cuando le vienen las cosas malas, ¿cómo se llama? Dice, bueno, se entrega a la situación y dice, bueno, porque no se trata de eso. Se trata de realmente tener gozo en el Señor y saber que el Señor es el que está manejando toda la situación, ¿no? O sea, o que está controlando la situación. Eso es lo que nos cuesta a nosotros en medio de las pruebas. Nos cuesta ver a Cristo a veces, no digo en todas las ocasiones ni siempre. Pero, por ejemplo, nosotros entramos a una prueba y estamos mal de entrada. Después en el medio ya nos vamos acomodando y vamos diciendo, no, yo con el Señor puedo, con el Señor puedo. Ahora si la prueba se extiende un tiempo largo, ya nos empezamos a bajonear de vuelta. Y empezamos cómo es posible, si yo estoy creyendo, si yo le creo las promesas, si yo hago todo lo que me dice, las cosas siguen sin cambiar. Entonces ahí como que se va bajando. Bueno, a diferencia de Pablo, nosotros vemos a un Pablo que no, lo que hace es tomar esa situación de prueba para subir un escalón más y predicar más a Cristo que antes. O sea, Pablo enojado con Dios hubiese dicho, bueno, está bien, me metieron preso, los guardias que me tratan mal, que se mueran, ¿qué me importa? No les voy a hablar de Cristo, me voy a guardar la buena noticia. Y lo que Pablo dice acá en este texto es que al contrario, lo que él hizo es empezar a hablar de Cristo más y más y más y más y más. Dice hasta que todo el pretorio escuchó. ¿Entendés? Que era un montón de gente, hasta la gente de la casa del César, es lo que vimos la clase pasada. Hasta dice, y alégrense, pues yo estoy en la cárcel, esto tiene un propósito de extensión del Evangelio. Eso me causa tanta alegría, dice Pablo. ¿Cuánto tenemos que aprender, ¿no? De este tipo de relación que Pablo tenía con el Señor? Y la segunda cosa que es interesante en medio de una situación tan delicada, es que él sea tan optimista por el futuro. Porque Pablo está esperando algo lindo encima. O sea, gracias por las oraciones. Yo sé que el Espíritu Santo me está cuidando. Yo sé que esto termina en algo bueno. Sea que viva él o no viva, él tenía la felicidad de saber que algo bueno, algo nuevo iba a pasar, ¿no? Entonces yo me hacía una pregunta, ¿a qué se debe esta actitud de Pablo frente a la prueba? ¿Ustedes qué dicen? Abran los micrófonos y cuéntenme qué les parece, ¿por qué Pablo tenía esta actitud frente a las pruebas? ¿Qué les parece? Porque él sabía a quién servía y para qué. Él estaba totalmente convencido de que Dios era todo para él. Entonces no le importaba absolutamente nada, solamente que la gente pudiera recibir y vivir lo que él vive, o como él vivía. Y así puede ser el reino. Sí, yo también digo lo que dice Pame y me pregunto si nosotros somos así. Yo me pregunto a mí misma. Y yo también creo y todo eso, pero ¿soy así eso que digo? O sea, ¿me pasa eso? Viste que a veces es difícil congeniar lo que sabemos, lo que decimos con lo que es realmente, ¿no? ¿Qué sé yo? Estamos, ¿no? Bueno, estamos en un tiempo de crecer en la comunión con el Señor. ¿Qué otra cosa les parece que puede ser? ¿A qué se debe la actitud esta frente a la prueba de Pablo, ¿no? De felicidad, de optimismo frente al futuro. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, no sabe, no contesta, no sabe, no contesta. Bueno, yo puse un par de cosas que es parecido a lo que decía Pamela, pero una de las cosas importantes es que él tiene plena comunión con Dios, y digo plena comunión con Dios, no digo se comunica. Él dependía en Dios para todo. Él tenía, el Espíritu Santo le hablaba por visiones,
yo creo que la experiencia fuerte que él tuvo con Cristo, cuando lo conoció, la manera en que Cristo lo buscó, eso lo impactó a él, y eso abrió su mente para las cosas sobrenaturales, para tener una comunión con Dios, una comunicación con Dios extraordinaria, que nosotros también la podemos tener, ¿no? Pero se trata de pasar tiempo con el Señor. Nosotros vemos a San Pablo que dice, yo estaba, subí al tercer cielo, no sé si en mi cuerpo o no, ¿de qué habla este hombre? ¿No? ¿Cuál es la situación? ¿Cómo? Si subió en el cuerpo, ¿a dónde se fue? ¿Qué es el tercer cielo? ¿Cuántos de los que estamos acá subimos al tercer cielo? ¿Qué experiencias tiene Pablo? O sea, ¿por qué a veces la experiencia de Pablo dista tanto de la experiencia de la normal del cristiano? ¿No? A mí a veces me da la impresión de que nosotros no es que no amamos a Dios, de hecho lo amamos, por eso estamos acá, por eso vamos a la iglesia, por eso que nosotros creemos, ponemos nuestra confianza en Él. Pero yo creo que en este tiempo, yo no sé en otro tiempo, yo vivo en este, hay mucha distracción. Hay muchas cosas que nos distraen de Dios. Muchas cosas. ¡Ay! Mi perro ladra. Bueno, hay mucha distracción de las cosas de Dios, incluso estando con las cosas de Dios. Nos distraemos con los dispositivos, con los perros, ay Dios. Nos distraemos con toda la parafernaria que hay alrededor del Evangelio a veces, ¿no? Que líos, que gritos, que yo. A veces servimos al Señor de una manera con tanto cotillón que perdemos el foco a Él. Y a veces vamos a la iglesia y manifestamos si estuvo bien el culto o no estuvo el culto de acuerdo a lo que nosotros sentimos. Como si en la iglesia los que están al frente nos tienen que dar un espectáculo a nosotros. ¡Ay, bailó Blanca! ¡Qué bueno que estuvo con el coso rojo! ¡Qué tremendo! Gracias, gracias. Estuvo impresionante, pero la verdad que Blanca no nos viene a impresionar a nosotros. ¿Me entendés? No. Y esa es la cosa, que nosotros creemos que, ay, no estuvo bueno el culto porque no me... Siempre cantan esa canción. ¿Y qué te importa qué canción canta? Adorá. ¿Entendés? Hacé lo que tenés que hacer. Y eso, nos desenfocamos, a eso me refiero, ¿no? O las cosas que... es una vida tan rápida la que tenemos, que tenés que estar de acá para allá, de acá para allá, que le restamos tiempo de comunión a Dios para estar con esas cosas, para hacer esas cosas. Cosa que a Pablo ni a Jesús le pasaba. Jesús dice que pasaba más tiempo con el Señor a solas que con la gente. Y vos viste el ministerio que tuvo Jesús. Yo sé que todos tenemos que trabajar, que no somos Jesús, que vamos a algún lugar y hay gente que nos sostiene. Si bien en los años en que Jesús estuvo en el ministerio, no aparece que él trabajaba, pero antes sí trabajó. Pero bueno, ese es otro tema, no somos Jesús, sé que tenemos que ir a trabajar, pero el problema es la falta de organización. Yo hablo por mí también, que nosotros tenemos para pasar un buen tiempo con el Señor, para hacer las cosas mejores con el Señor. Entonces nos desenfocamos de la voz de Él y escuchamos otras voces. Y después, cuando viene la prueba, no nos da ganas de gozarnos, porque si bien conocemos la promesa, la conocemos de oídas, pero no la internalizamos, no las vimos, no estuvimos caminando con Dios en el tercer cielo para saber qué pasaba. No significa que todos tengamos que tener tipo de ¿cómo se llama esta? De experiencias de este tipo, pero la verdad que cuando pasas tiempo con el Señor, pasan otras cosas. Te puede pasar un montón de cosas en la vida y vos tenés otra visión de las situaciones de tu vida, y realmente, como dice Pablo, no interesan tanto estas situaciones, importa a Él. ¿Sí? Y tenemos que aprender eso, tenemos que aprender a tener nuestro tiempo con Dios de verdad. No, porque a veces tenemos incluso tiempo con Dios y leemos la Biblia, leemos la palabra, tenemos nuestro devocional, oramos, pero no profundizamos.
Es como que leemos algo como para cumplir, pero sin profundizar, sin pasar ese tiempo de que la palabra te abrace, te emocione, te ilumine de una manera como decir, wow, esto lo leí 500 veces y cómo es posible que nunca me haya dado cuenta de eso y esto me cambia la visión de un montón de cosas. Ese es el tipo de devoción que nosotros tenemos que procurar, ¿no es cierto? Y las cosas modernas, las cosas actuales, precisamente hacen que nos alejemos de eso, porque tenemos otras cosas que hacer. Y entonces, en orden de importancia y prioridades, finalmente el Señor termina quedando en segundo lugar. Nosotros nos pasa con Ariel, que queremos, sí, Blanca. El audio, mi amor. No se escucha, Blanca, audio. Ah, perdón. Ahí está. Ahí está. Hola, Hola. América. Hola. No, el tema, como estaban hablando yo creo que Pablo tenía como hablas de la comunión con Dios, esa comunión constante, y constantemente también el Espíritu Santo tenía revelación para su corazón. Y creo que eso es lo que le llevó a que no le distraiga ni siquiera estando en la cárcel, que no se distrajera del amor de Dios. Yo eso es lo que siento en mi corazón cuando leo. Me encanta leer, me enseñaste a amarlo a Pablo de una manera, y me encanta leer todas sus cartas porque el tipo era un tipo que la sufrió y la pasó de todo, y él se gozaba. Y vos decís, y como dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no lo dice por decir, sino por todo lo que le pasó. Y de hecho él escribió, creo que todas sus cartas las escribió en la cárcel, y no le distrajo de predicar el evangelio estar en la cárcel y sufrir. No es que estaba sentado en la cárcel, y me imagino que la cárcel no es como las actuales, y eso no le distrajo de seguir sirviendo al Señor. Y muchas veces nosotros dentro de la iglesia, el servicio a Dios nos distrae de tener intimidad con Él. Muchas veces servimos a Dios y nos olvidamos de su presencia. Claro. Porque lo hacemos de manera automática. Eso es lo que yo siento que muchas veces pasa. Que el leer vos la palabra de Dios y en profundizar, como vos decís, te das cuenta de lo equivocada que estás cuando le estás sirviendo a Él. Porque te olvidas de su presencia. Y yo creo que en este tiempo, y perdón, tenemos que buscar más de su presencia. Y realmente en tiempos de angustia, en tiempos de debilidad y en tiempos de pruebas, de esos fuegos fuertes que te vienen y como que te van a arrasar con todo, es el tiempo donde vos tenés que decir que Dios es el que te fortalece. En ese tiempo. Y creo que ya es un tiempo donde no tenemos que distraernos con nada, sino que tenemos que aferrarnos a Él y buscar la revelación, pero todos los días, no es de los domingos nada más, sino buscar todos los días de nuestra vida, y aún estando trabajando, Ale, porque yo trabajo, me voy a las 5:30 de la mañana de mi casa, y aún en el colectivo muchas veces le he contado a las chicas acá que me pasan cosas, escuchando una canción, pero es buscando de Él, no importa dónde. Y yo aprendí mucho de vos cuando eras mi líder, que nosotros el altar no lo tenemos que hacer solamente en la iglesia, sino que el altar lo hacemos en cualquier lugar donde estemos, donde buscamos su presencia. Eso a mí me quedó en mi corazón siempre. Y yo creo que eso es que cada día tenemos que buscar la revelación de Dios todo el tiempo. Y eso es lo que nos va a enseñar. Quizás no sé si es el mismo gozo que tuvo Pablo, pero sí, vamos a tener esa paz que necesitamos, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, pero solamente con la revelación, y esa revelación la vamos a tener en la intimidad con Dios. Y eso tiene que ser todos los días. Perdón, eso era lo que quería decir. ¿Por qué pide perdón? Está muy bien, Blanca, está bien. No pidas perdón. Pero la cosa está ahí, ¿no? Que vos decías, Pablo recibía constantemente revelación del Espíritu Santo.
El mismo Espíritu Santo que tenemos nosotros. ¿Por qué nosotros no recibimos constantemente? Por estas cosas. Porque cumplimos, porque nos distraemos, porque nuestros altares son rápidos. Pablo dice que hay que ejercitarse en la piedad. La piedad se utiliza, hay un movimiento que es el pietismo, ¿no? Que eran todas esas personas que se retiraban, que tampoco hay que ser eso, ¿no? Pero hubo un movimiento religioso que eran los pietistas que se enclaustraban para tener comunión con Dios, ¿no? Nosotros también tenemos que ejercitar la piedad. La piedad es tener comunión con Dios, es comunicarse con Dios todo el tiempo. Pablo dice que en eso tenemos que estar ejercitados. Y lejos de retirarnos para tener piedad con Dios, nuestra piedad tiene que estar volcada al mundo también. Nuestra relación con Dios se tiene que ver en el que necesita. Si vos o sea, es muy loco, ¿no? Porque cuando vos estás conectado con Dios, capaz que Dios te dice, anda a abrazar a aquel, y sentís una necesidad de ir a hacerlo sin que no tiene nada que ver, y en la mente, a mí me ha pasado un montón de veces, y nada que ver, lo que está haciendo nada que ver, y vas y lo abrazás igual, y esa persona se pone a llorar, y entras a decir cosas que vos decís, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás diciendo? Y hablás porque vos querés que Dios hable, y Dios habla a través de uno, y eso pasaba con Pablo. Pablo se dejaba, se abandonaba en el Señor y no le importaba más nada. Él no le importaba nada más que Dios, y vos le hablabas otra cosa y Él es Dios y Dios y Dios, y servirlo a Él, y a pesar de su aguijón en la carne y a pesar de su carne, porque Pablo era bravo, era peleador. Pero ese mismo ímpetu, guiado por el Espíritu Santo, lo llevó a ser un tipo de tal manera que era invencible, como un kamikaze. Un kamikaze es peligroso porque da su vida. Y vos, si el kamikaze viene con el avión y mata a 1000 personas, no le importa nada. ¿Entendés? Y nosotros somos kamikazes de 2000 batallas. Que morimos, pero no. Que morimos, pero no. Al final nunca nos entregamos de lleno, ¿no? Y yo creo que la modernidad, yo no sé en otros tiempos, yo hablo de ahora, porque yo vivo ahora. La modernidad de estos tiempos, las comodidades que tenemos a veces en nuestras casas, hace que si no, mejor me quedo en casa, porque mira, está lindo, no, porque qué voy a ir a hacer, y eso juega en contra de la vida cristiana y a lo que fuimos llamados. ¿Está mal quedarse en casa? No, pero cuando ese tiempo es del Señor, sí está mal. Es así de sencillo, ¿sí? En fin. Entonces, una de las cosas es esta, ¿no? Que Pablo tenía plena comunión con Dios, y eso no le impedía desviarse del objetivo, ¿no? Porque la pregunta que habíamos hecho, vuelvo a la pregunta, ¿a qué se debe la actitud de Pablo frente a la prueba? Que esto nos puede ayudar a nosotros ahora, también en este tiempo. Entonces, uno es que tenía plena comunión, eso hacía que no se desvíe del objetivo. La segunda cosa es que él valoraba más el extendimiento del evangelio que su propia vida. ¿Entienden? Pablo no le importaba perder la vida predicando el evangelio, no le importaba nada. Y lo demostró un montón de veces que no le importaba nada, porque él lo sacaban como lo sacaban, lo apedrearon, lo fajaron, lo metieron preso. Cuando lo metieron preso los mataron a golpes, lo amenazaron de muerte, lo llevaron delante de juicios. Una vez lo tuvieron que sacar casi muerto con una canasta. Después al tiempo vuelve a entrar a las ciudades donde lo habían apedreado, ¿me entendés? Él no le importaba su vida. Su vida no valía como la extensión del evangelio vale. Entonces él estaba enfocado en eso. ¿Qué nivel de entrega, ¿no? Qué cosa tremenda este Pablo. Qué ejemplo para nosotros. Y él encima, en unas partes dice, yo antes cuando lo leía y no entendía bien quién era Pablo, que era nueva creyente, que Pablo decía, sean imitadores de mí. Yo, ay, bueno, pará, ¿quién sos? Pero él sigue en ese texto como yo soy de Cristo. Lo que está queriendo decir, él se pone de ejemplo que siguiendo a Cristo uno tiene poder para extender el evangelio. De eso se trata, ¿sí? Por eso hay que entender un poco el pensamiento de Pablo y todo lo que Pablo va diciendo para darte cuenta que es un siervo de oro, que es magnífico y no por tanto, no
no por nada, digo, hay tantas cartas de Pablo y escritos de Pablo dentro de la palabra. Igual no todas las cartas fueron escritas desde la cárcel, ¿no? Algunas sí, otras no. Pero qué hermoso es Pablo, o sea, conocer ese nivel de entrega que él tenía. Este encarcelamiento, ahora se va a cortar, nos volvemos a conectar, chicos. Dice, este encarcelamiento, con todas sus secuelas y calamidades, para que no me entiendo la letra. Bueno, desembocó en el más preciado galardón para Pablo, que Cristo más que nunca sea glorificado en su propia persona. O sea, el premio de Pablo, de todo el encarcelamiento y las cicatrices que él tuvo, todas las calamidades, él estuvo a punto de morir, estuvo en un naufragio, lo mordió una serpiente. Ahora sí. Bueno, entonces, como estábamos diciendo, todo esto, ¿no? El encarcelamiento, las secuelas, las calamidades, las cárceles, desembocó en el más preciado galardón de Pablo. ¿Cuál era el premio mayor de Pablo? Que Cristo, el Cristo glorificado, estaba glorificado más que nunca en su cuerpo. Eso es lo que Pablo dice. Mi cuerpo, mi vida, está glorificando al Dios que amo, ¿no? Y todo esto, todo este regalo para Pablo, que es mostrar la gloria de Dios con su vida, Pablo reconoce que se debe a dos factores importantes que habíamos visto recién, que era la oración de los hermanos en favor de él y también la ayuda del Espíritu Santo. Esto, chicos, por eso están atacados, es una combinación invencible. Que nosotros podamos orar unos por otros de verdad, que oremos, que intercedamos, que como iglesia nosotros funcionemos con un solo sentir, pidiendo a Dios cosas en favor de la iglesia y en favor del otro hermano, más la ayuda del Espíritu Santo en medio de esas oraciones, porque nosotros a veces oramos sin saber cómo pedir, eso dice la Biblia, ¿no? Pero también Pablo enseña, la Biblia enseña, que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros oramos, pasa algo a nivel espiritual, ¿no? Que hace que todo lo de nivel terrenal cambie y cambien las leyes. En este sentido, las leyes naturales cambian porque el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios sobre las leyes naturales las quiebra. Por eso hay milagros, por ejemplo. Por eso vos decís, yo no sé cómo voy a salir de esta situación, y sale de esa situación. El otro día estaba escuchando el testimonio de una persona que tuvo un problema con su dinero, ¿no es cierto? Y entonces no sabía cómo iba, si daba el diezmo, cómo iba a poder pagar esa deuda. Entonces dice que él de cualquier manera separó el diezmo, ¿no? Y lo entregó al Señor. Y no quiero decir que cuando nosotros entregamos al Señor, el Señor hace un trueque. Lo que el Señor ve cuando nosotros entregamos nuestro dinero, porque cuando te tocan el bolsillo, te tocan el corazón. Es así. Hay peleas de familias por plata, hay asesinos que matan por muerte, hay gobiernos corruptos por plata. Entonces el dinero, detrás del dinero, obviamente hay un demonio. El dinero no es malo en sí mismo. Lo que es malo, el pastor también lo dice, la Biblia lo decía, lo dijo el domingo, es el amor al dinero, ¿no? Que nosotros seamos tan avarientos que lo único que querramos tener en nuestra plata es dinero. Ahora, cuando Dios te toca el bolsillo, que te dice, bueno, de todo lo que ganás, 10% es mío, 10% es algo virtual, puede ser más, puede ser... Bueno, menos no, pero saben que antes daban un diezmo de un 35% en la antigüedad, más o menos, ¿no? La cuestión es que vos tengas en mente que cuando vas a dar, todo lo que tenés primero es de Dios. De eso se trata el diezmo. Se trata de una escala de valores, ¿sí? Que estamos poniendo. Entonces acá tenemos a este Pablo, que está poniendo en escala de valores primeramente a su Señor. Está poniendo primeramente a Dios.
Y eso hacía toda la diferencia. Y, ay, se me fue de la mente lo que quería decir con respecto a esto. Bueno, la cuestión es esta. Te estaba contando el testimonio. Este hombre lo que hizo, entonces, es darle a Dios lo que era de Dios, y se quedó con una plata adentro de un sobre, y no le alcanzaba para pagar sus deudas. ¿Saben lo que pasó con el dinero que estaba dentro del sobre? Se multiplicó. El tipo, cuando lo fue a contar, había mucho más de lo que había dejado. Esto pasó en la iglesia acá en Agaces, acá en Pompeya, ¿sí? A lo que voy es cuando nosotros creemos, intercedemos, cuando estamos juntos, se quiebran las leyes naturales. Es imposible que el dinero se multiplique solo, si no hay un factor externo, sobrenatural, sobre esas cosas. Y así podemos contar un montón de testimonios. Muchos de nosotros podemos contar testimonios de cosas tremendas. Una vez, yo esto lo conté más de una vez, que no deja de impactarme. Yo no tenía para pagar la luz, y yo estaba acá con el Señor y había luz, y yo digo, me dieron el aviso, Señor, agarré la boleta, y yo dije, acordate de esto, Señor, hoy me dieron el aviso y hoy vienen a cortarme la luz y no sé qué voy a hacer, porque había perdido el trabajo, porque empezaba un trabajo nuevo y no iba a tener luz otra vez un montón de tiempo, y oré al Señor y me vino una tranquilidad. 10 minutos de haber hablado eso con el Señor, viene mi vecino, me golpea la puerta no cristiano y me da, dice, no sé, te vengo a dar esto, me dice. ¿Pero qué es, Luisito? Digo, no, yo no me debes nada. No, te lo quiero dar, te vengo a dar esto, me dice. Y agárralo porque lo tenés que agarrar, no sé por qué, me dice. Y era exactamente el monto que yo necesitaba para pagar la luz ese día. Eso es una locura. Entonces, si Dios puede hacer una cosa como darte el monto de un pago de luz, que tampoco es una cosa de loco, bueno, hoy en Argentina sí, pero ¿cómo no va a poder hacer las otras cosas? Pablo comprendía perfectamente este concepto, que Dios era un Dios bueno. Entonces, si él tenía que morir por causa del Evangelio, Dios sabría el porqué, a él no le interesaba saber el porqué. Él tenía tanta confianza en Dios que sabía que lo que Dios proponía era siempre lo mejor. Y el hecho de esto que Pablo reconoce, estos factores, ¿no?, que dice acá en el versículo 19, porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y al Espíritu de Dios, yo voy a ser libre. Él entendía que cuando combinábamos esas cosas, la iglesia y al Dios de la iglesia, metiéndose en medio de todo eso, las circunstancias iban a ser distintas, ¿sí? Ahora, Satanás ataca todo el tiempo la comunión de la iglesia, ¿no? Y eso es lo que nosotros no tenemos que permitir. Tenemos que interceder por el hermano, tenemos que cuidarlo, tenemos que estar atentos a lo que pasa. Porque si uno del cuerpo se hiere todo el cuerpo, dice la palabra. Y entonces eso, no hay lugar ahora para pavadas, para celos, para, ¿cómo se llama?, para comparaciones, para yo soy mejor que vos, lo mío es mejor que esto, ay, este me sacó a aquel lugar. Eso es una estupidez que nosotros tenemos que aprender a desecharlo, porque lo utiliza Satanás para implosionar la iglesia de adentro. Entonces Pablo estaba tan feliz con su iglesia de Filipos, porque era gente que estaba en comunión con Dios y con él. La comunión es eso, es la unión común, ¿no?, que hay entre nosotros y el Señor. Todos hablamos del mismo idioma, todos hablamos el mismo idioma de fe. Y Pablo tenía la certeza de que podía tirarse en ese colchón de fe que tenían también los hermanos de Filipo, porque lo iban a sostener. Entonces, bueno, yo les conté que la iglesia de Filipos le estuvo pagando a Pablo sus prisiones, porque Pablo tenía prisión domiciliaria. ¿Quién le pagaba eso? Las ofrendas que nosotros vemos que le alcanzaba a la iglesia de Filipos, ¿sí? Y la iglesia no se lo iba a recriminar, no le estaba haciendo un préstamo, porque la iglesia esta, tan linda iglesia, tenía también la misma visión que tenía Pablo, de que todo lo que hacemos es para el reino. O sea, no es personal. Esto es una guerra, la guerra por salvar vidas. Entonces no hay tiempo para estupideces personales,
¿sí? Nosotros todo lo que tenemos, cuando Dios a nosotros nos bendice para bendecir, no nos bendice para que no compremos el plasma. Como consecuencia, como regalo, además, podemos comprar un plasma capaz. Pero la verdad que la prioridad es el reino. No sé si vieron no lo mandó la pastora, pero el que mandó Lorena a líderes de los afganos, que hay un montón de creyentes afganos que los van a ejecutar. Entonces, como son cristianos y los van a ejecutar, ellos decidieron salir a la calle a predicar casa por casa para que la gente se convierta. Total, se van a morir igual. Tremendo eso. A mí me dio un cachetazo eso, que vos decís, wow, qué valor, ¿no? Qué valor. Esos son kamikazes, esos son peligrosos. Y tal vez, no sé, esto es cosa mía, por favor nadie lo tome porque es cosa mía, pero según lo que veo, después de las persecuciones la iglesia crece. Dios permite las persecuciones para que más afganos se conviertan. Es mi visión. Pero siempre pasó esto con todas las persecuciones. Cuando más persecución hubo, más se extendió la iglesia, ¿no? Porque hubo gente con valor de decir, bueno, total, si voy a morir, que muera como corresponda, que muera predicando a Cristo y más se vayan al cielo. Bueno, este mismo espíritu que sostuvo a Jesucristo en sus pruebas va a hacer que todas las cosas obren para bien y es una respuesta a las oraciones de los hermanos en la fe. Pablo tiene en muy alta estima la intercesión. Si vemos el versículo 4, Pablo ora por los filipenses en el 1:4, ¿no? Donde dice, en todas mis oraciones, dice, por todos ustedes siempre oro con alegría. O sea que había un ida y vuelta de oración, ¿no? Y en el versículo 19, también, que acabamos de leer, también, ¿no? Esta comunión era un hecho, y es el factor indispensable que debe darse en el cuerpo de Cristo para que haya victoria. Cuando nosotros practicamos la comunión, todo el cuerpo tiene victoria, porque podemos ayudar a tantos con nuestra oración, tantos, es tan poderosa la oración, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, ¿no? Que son poderosas en Dios. Entonces no se trata de luchar con otras cosas que no sea con armas poderosas en Dios. Y esas las podemos encontrar en la Biblia, y una de las armas más poderosas que existe es la oración. Por esa razón, Jesús pasaba más tiempo con el Padre que con la gente, porque al pasar más tiempo con Dios, le era mucho más sencillo el trabajo. Jesús dice, yo no hago lo que yo quiero, yo hago lo que veo hacer a mi Padre. ¿Y dónde lo veía? ¿Qué le mandaba fotos, videos, le mandaba a Dios de lo que estaba haciendo y decía, vos hacés lo mismo? No, él lo veía en oración, él lo veía en el Espíritu. Y entonces lo único que hacía era imitar lo que Dios ya estaba haciendo. Eso es, yo no sé, ¿no? Pero cada vez que pienso eso es como que me vuela la cabeza, porque ni siquiera yo tengo que inventar nada. Tengo que hacer lo que él hace, imitar lo que él hace. De hecho, Pablo es un gran imitador de Cristo, que ahora vamos a ver, en humildad, bueno, en tantas cosas, ¿no? Vamos a seguir siguiendo con el 20. El 20 dice, ¿quién lo lee? Lean el 20 si alguien habla, si yo tomo agua. 1:20, por favor. ¿Lo leo? Dice, tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Qué bárbaro. Qué bárbaro. A mí me emociona porque él sigue en su mismo tema, ¿no? Que Dios sea glorificado. Y
este saber, ¿no? Este conocimiento que Pablo está hablando está en perfecta armonía con una convicción profunda, ¿no? Que sea que pase lo que pase, va a haber fruto. Sea que viva o sea que muera. Si vivo, va a haber fruto, porque si me deja vivo Dios es para que yo siga. Y si muero, Dios va a ser glorificado en mí. Y también iba a haber fruto, porque se iba a levantar un montón de gente a predicar porque lo habían matado a Pablo. Es una locura. Ahora, esta palabra que bueno, Lore leyó, ¿qué versión era? ¿Nueva traducción viviente, Lore? Sí, Ale, sí. Sí, está bien. Bueno. Mi ardente anhelo. En la Reina Valera dice una palabra que es más actual. Búscame, el 1.20. Quiero. Todas sirven. ¿Lo leo? Léelo, a ver. Conforme a mi anhelo y esperanza. Eso. Conforme a mi anhelo, mi ardiente anhelo, el anhelo que tengo. Bueno, esa palabra que está traducida de distintas maneras, que es conforme, a mí me hizo así como un flash interesante, que es la palabra katá en griego, que quiere decir, bueno, que se traduce como palabra conforme. La palabra conforme es con la forma de, ¿no? Y escuchá lo que dice. Entonces, ¿con la forma de qué? De su anhelo. De su anhelo y su esperanza. Él lo obtuvo, pero a mí esto me hizo así, como una implosión que me cuesta explicar. Pablo tenía la forma o la visión de su futuro, ¿no? Dice, conforme al ardiente anhelo. Tenía un anhelo que no era cualquier anhelo, era ardiente. El anhelo es, claro, ¿cómo es que se llama? En griego también es inquirir ansiosamente con la cabeza levantada, ¿no? Él estaba recontraseguro, o sea, no había nadie que le pudiera quitar de la cabeza ese ardiente anhelo y esa esperanza de que él no iba a ser avergonzado, de que sea que viva o que muera, él no iba a pasar vergüenza con el Evangelio. Dios lo iba a estar apoyando, Dios lo iba a estar respaldando, el Evangelio iba a seguir en pie. No es que si a él lo mataban o a él lo ridiculizaban, el Evangelio se extinguía. Hay algo muy superior, que es el Espíritu de Dios cuidando a Pablo y a la iglesia, y entonces, conforme a eso que pensaba, con la forma que yo tengo en la cabeza de darme cuenta de que no voy a ser avergonzado. Vos a Pablo no le podías decir a vos te van a avergonzar o esto va. No le entraba en la cabeza, porque él ya tenía una forma de pensamiento y es que no iba a ser avergonzado. Entonces una persona que tiene la seguridad de saber que todo lo que haga en el Señor iba a prosperar, sea que viva o que muera, es invencible también. Por eso el Evangelio corría tanto cuando Pablo hablaba, porque a Pablo no le importaba nada. Él hablaba lo que tenía que hablar porque su manera de pensar, su forma de pensamiento ya tenía la forma de la mente de Cristo. ¿Sí? A Jesús no le impidió a nada hablar. Los fariseos, nada, lo quisieron apedrear, lo quisieron tirar por un barranco. Y Jesús sabía que no era su hora. Cuando Jesús estaba en la barca, que todos estaban, vamos a morir, ¿qué hacía Jesús? Dormía el tipo. ¿Por qué dormía? Porque él sabía que ese no era su final, tenía certeza de que esa era una tormenta nada más, de que no iban a morir. Y nosotros caminamos con pocas certezas a veces, por eso tenemos temores, porque al no pasar el tiempo necesario con Dios, o tener una comunión muy profunda, no tenemos esta convicción, nuestra mente todavía no tiene la forma del pensamiento de Cristo, ¿no?
Si bien podemos pensar un montón de cosas como Cristo, si bien la mente de Cristo está, a veces no la usamos, porque nos dejamos embarullar por tantas voces alrededor. Yo no hablo desde la superación, hablo desde que me da bronca que a mí no me pase, que pueda mandarme de frente sin tener temor. Yo tengo un montón de temores a veces y me da bronca. Si yo sé quién es Dios, pero se ve que en mi mente todavía no entró, que en mi corazón ni en mi espíritu entró lo suficiente, pareciera, ¿no? Porque si no, creo que seríamos otro tipo de iglesia. Es mi percepción, no sé, digo, ¿no? ¿Cómo Pablo tiene tanta convicción y se atreve a decir algo tan rotundo? Viene de su vehemente relación y conocimiento de Dios. Él tiene un saber que aparentemente no todos nosotros tenemos. Y ese saber, ese conocimiento, está radicalmente construido sobre la seguridad de quién es Él en Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende? Él no tiene duda de quién es Él en Cristo, ¿eh? Él sabe lo que fue, sabe lo que Dios le perdonó y sabe también a que Dios lo llamó. Por eso tiene el atrevimiento de decir, sean imitadores de mí. Y no es orgullo, es tener conocimiento de quién es Él. Jesús también dice, lee Isaías 60 y dice, bueno, esta profecía que está se cumplió, soy yo. ¿Qué, lo dice de orgulloso? No, lo dice porque es Él. ¿Entendés? Y a nosotros, o sea, a nosotros le queda como petulante eso. Pero no, es el conocimiento de saber quién sos. A veces nos da vergüenza decir quiénes somos. Pues si no, viste, esa modestia tonta que a veces tenemos, ¿no? Porque no tenemos como bien afianzadas nuestras, que es a causa del pecado, ¿no? Y a causa de la vieja naturaleza, ¿no? Pero siempre estamos tirándonos a menos. No quiero decir tampoco que hay que tirarse a más ni creerse la estrella, sino tener el conocimiento de saber quién es uno. Y cómo tenemos conocimiento de quiénes somos, dejando que la luz de Cristo nos alumbre y nos diga quiénes somos. La persona mansa no es una persona tonta, que dice, ay, es mansita, como el perrito mansito. La persona mansa, como era Jesús, es una persona que tiene conocimiento de quién es Él, de sus falencias o de sus virtudes y de sus defectos. Y no le teme ni a las virtudes ni a los defectos, es lo que es. ¿Sí? Y tenemos que acostumbrarnos a pedirle a Cristo que nos alumbre, porque, como recuerdan, nosotros tenemos tantas caretas frente a la vida, perdemos la visión de quiénes somos en realidad. Bueno, por eso es necesario sacarse las caretas en presencia de Dios, no en otro lugar, en presencia de Dios, y dice, Señor, ¿qué soy yo? Y bueno, vos tenés un problema con el orgullo. Ah, entonces, ¿qué tendría que hacer? Y tendrías que sanar eso, tenés que pedir perdón, tenés que estar siempre pegado a mí para que ese orgullo no florezca, porque el orgullo yo no lo puedo sacar de mi vieja naturaleza, ¿sí? Lo que yo sí puedo hacer es en mi nueva naturaleza hacer que mi humildad crezca. Y entonces aplasta a la vieja, porque no podemos domesticar la vieja naturaleza. Pero sí tenemos la posibilidad de hacer crecer la nueva y que la nueva subyugue a la vieja. ¿Se entiende? ¿Me explico? ¿Más o menos? Porque a veces tenemos eso de querer domesticar, ¿viste? A eso que somos, y no lo vas a domesticar. Vos tenés que concentrarte en las cosas del espíritu y crecer en humildad, como el fruto del espíritu. El fruto del espíritu viene todo junto, en un solo combo, a nuestras vidas, y no es que Dios te dé un poquito más de esto, un poquito más del otro. Tal vez lo que contrapone al yugo del espíritu es eso de tu vieja naturaleza que es mayor, por ejemplo. Vamos a ponerle, ¿no? El amor, ay, a mí me cuesta el amor. Bueno, capaz que sos un odioso, capaz que sos un insensible. Fíjate en eso. ¿Entendés? Hacé crecer el amor porque el amor está, pero a veces habla tan alta tu vieja naturaleza, grita tanto que el amor no se ve. ¿Se entiende lo que digo? ¿Sí? Porque no podemos domesticar al viejo, no se puede. No se puede. ¿Sí? Eso dice la Biblia.
Bueno, entonces decíamos que esto se debe al conocimiento de Dios. Eso daba la certeza de que el Espíritu Santo no lo abandonaría y le daría la fuerza para nunca negar a su Señor. La vergüenza de Pablo no vendría a ser sus prisiones o que terminara. La vergüenza de Pablo sabe de que él no quería avergonzarse de negar a Cristo. No quería encontrarse en un lugar y decir, bueno, está bien, basta con Cristo, se acabó. Él tenía la certeza de que eso nunca iba a pasar. Entonces dice, yo sé que Dios no me va a avergonzar, que Dios me va a dar la fuerza para que yo nunca lo niegue, a pesar de todo lo que pase. Nunca, nunca lo voy a negar porque Él me está dando esta certeza. Porque Él está teniendo tanta comunión que no lo va a negar. Nosotros a veces lo negamos en 500.000 situaciones al Señor. Somos un poroto al lado de Pedro, ¿no? Lo negamos cuando dejamos entrar algún pecado, que sabemos y bueno, un pecadito, una cosita. Eso también es negar a Cristo, ¿no? Y Pablo no se iba a permitir negarlo, bajo ningún punto de vista, por más que lo apuñalen, que lo corten en 1000 pedacitos. De hecho, lo ha demostrado. Lo ha demostrado, vemos en los textos bíblicos que esto no ha pasado. No solamente Pablo sabía que no iba a ser avergonzado porque no iba a terminar negando al Señor, sino que lo que él tenía era un valor inagotable y un ánimo fundado profundamente en Dios y sus promesas. Por eso afirma que Cristo será exaltado, que será glorificado en su cuerpo, siempre con la plena confianza de poder acercarse a Dios sin temor. Él no tenía miedo de acercarse a Dios tal cual como era, porque sabía quién era Dios. Dios no lo iba a avergonzar, no iba a permitir que él lo negara bajo ningún punto de vista. Y en Efesios, capítulo 3, versículo 12, yo lo tengo acá, dice, por ejemplo, gracias a Cristo, dice, y a nuestra fe en Él, podemos entrar en la presencia de Dios con toda libertad y confianza. Pablo tenía esto, toda la libertad y toda la confianza para acercarse a Dios ante cualquier circunstancia, ante cualquier situación, sabiendo que Dios no le iba a cerrar la puerta, sino por el contrario, lo iba a apoyar, lo iba a abrazar, lo iba a levantar, lo iba a fortalecer, no importa cómo él estuviera, ¿sí? Entonces, él había logrado esto, de acercarse a Dios sin ningún tipo de temor, porque sabía quién era el Dios al cual servía. ¿Por qué lo sabía? Porque lo veía todos los días a Dios. Él tenía conversaciones, adoración con Dios. Él lo había visto como, no explica Pablo, ¿no? Pero al hablar del tercer cielo tenía una comunión tremenda, ¿sí? Por eso Pablo tenía visiones, por eso Pablo escuchaba la voz del Espíritu Santo de forma audible, ¿sí? La comunión, que era lo que Pablo también necesitaba para ese tiempo, ¿no? Y nosotros lo necesitamos para este también, ¿sí? No quiere decir que Dios a vos te hable de forma audible. Dios a veces nos da impresiones al corazón que vos sabés que vienen de parte de Dios. Porque no todos Dios se comunica con nosotros de la misma manera, ni podemos hacer una regla de esto, ¿se entiende? Pero sí o sí nos tenemos que dar cuenta cuando Dios nos habla. Si somos cristianos y caminamos con Él, o sea, yo tengo que conocer la voz de Ariel, es mi marido. Si un día me habla, yo, ay, ¿quién es esta voz que me llama por este teléfono que no sé quién es? Si no lo conociera, bueno, lo mismo pasa con Dios. Dios a mí me habla y yo lo tengo que conocer, entonces si no, no lo conozco. Cuando vos decís, ay, no sé si esto me lo dijo Dios o es del diablo. ¿No les ha pasado alguna vez? No sé de dónde, si esto es así, si lo tengo que hacer. Bueno, chicos, vamos a juntarnos un poco más con Dios para conocer el timbre espiritual que Él tiene y la impresión que tenemos en nuestro corazón. No podemos estar a estas alturas y con los tiempos que corren preguntándonos si es de Dios o es mi anhelo o es del diablo o qué, ¿sí? Bueno, entonces reafirma Pablo, ya sea por vida o por muerte, ¿no? Ya vamos a terminar.
esta es la última parte. Dice, ya sea por vida o por muerte, dice, si es absuelto y queda en libertad, él va a continuar con la labor tan apasionada, y si es condenado a muerte, con su fe firme y segura, se va a ir con su amado Señor. Entonces Pablo dice, voy a tener fruto igual, chicos. Me muera o quede vivo, yo voy a tener fruto igual. Y ahí es cuando viene el 21, que está pegado con esto, el 20 y el 21, acá están separados, pero realmente serían una sola idea, donde dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué es ganancia? Y porque voy a estar en la presencia del Señor. Y para mí el vivir es Cristo. Si yo me quedo acá, yo doy fruto. No como Ezequías. ¿Se acuerdan de Ezequías que pidió unos años más, Dios le dio 15 y los despilfarró? Bardió mal. Pablo dice, no, si yo me quedo, yo voy a dar fruto. O sea que él está pensando en eso. No sé qué elegir, dice más adelante. No sé si elegir, me quedo, me voy. Yo gano más si me voy, porque ya estoy con el Señor y me saco todas las aflicciones. Pero epa, si me quedo podemos seguir extendiendo el Evangelio, que también le gustaba esa idea, ¿no? Porque era un apasionado. Así que bueno, Dios nos dé la misma pasión de Pablo. De hecho, podemos conseguir la misma pasión de Pablo estando en su presencia, pasando tiempo, conociendo la voz, pudiendo discernir cuando Dios nos hable y cuando no, teniendo revelación de parte de Él. ¿Cómo hacemos esto? Y abandonándonos en sus brazos, dejando que Dios sea Dios en nosotros, siendo nosotros como niños. Ahí yo veía al perrito, totalmente dependiente de nosotros, de lo que le damos, de lo que no le damos. Él, por ejemplo, todo lo que le damos le gusta, ¿no? Se siente cuidado, lo vemos contento, por ejemplo, al perrito, sabe que si viene a nuestros brazos lo vamos a cunar, se va a sentir calentito. De la misma manera nosotros también con Dios, sabiendo que Dios nos va a dar todo. O sea, si yo voy a Él, Él no me va a rechazar, Él no me va a decir, no, ahora estoy con el asunto de Medio Oriente, no te puedo atender en esto. No, Dios es súper poderoso, es todopoderoso. Él sabe los pensamientos más íntimos de mi corazón, mis angustias más profundas. Esas cosas que yo no le cuento a nadie, Dios las sabe. Aunque yo no se las diga a Él las conoce. Y Él va a hacer algo con eso. Pero a veces es necesario que nosotros pongamos nuestra esperanza en Él, que pongamos nuestra confianza en Él. Porque Él no va a hacer cosas que nosotros no queramos que Él haga en nuestras vidas. No porque Él no tenga el poder de hacerlo, sino porque una de las características del amor es eso, respetar al otro. Y Dios nos respeta profundamente, ¿sí? Bueno, yo me emociono. Iba a seguir, pero no. Chicos, nos quedamos en este punto y dentro de 15 días estaremos con Sandra y no sé, le vamos a informar en qué momento nos vamos a juntar, aunque sea una juntadita, a ver si podemos hablar más personalmente, ¿sí? Así que bueno, hasta acá le voy a pedir a alguna, Teresita, vos que sos tan divina, ¿nos querés despedir en oración, va? ¿Sí? Amado Señor, te doy gracias, Señor, por habernos dado esta clase maravillosa, Señor, porque tenemos que buscarte, Señor, de todas maneras, Señor. La comunión íntima que tenía Pablo, Señor, también nosotros la podemos tener, Señor. Y te doy gracias, Señor, por esta clase, porque nos abres, Señor, el entendimiento y nos llenas el corazón y el alma de tu presencia, Padre Santo. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Amén. Señor. Amén. Chao, chicos. Las amo. Gracias por estar. Y nos vemos el domingo, si Dios quiere. ¿Sí? Amén. Chicas. Chao, chicas.